¿Qué tal? Bienvenido al último tema del curso de cinética química y catálisis. En esta ocasión vamos, nosotros vamos a estudiar la cinética de las reacciones catalíticas, pero la vamos a estudiar de una manera un tanto elemental, ¿ok? Obviamente las reacciones catalíticas son reacciones muy complejas y el alcance en nuestro curso es a nivel de fundamentos. Por eso ves aquí que el tema se llama Fundamentos de Reacciones Enzimáticas. Bueno, algo importante para que nosotros tengamos en mente es que las enzimas van a funcionar como si fueran catalizadores. Eso es lo primero que me gustaría que tuviéramos presente. Enzima equivale a catalizador, ¿ok? Entonces, muchas de las cosas que se vieron en el tema de catálisis se van a repetir aquí, pero para ponernos de acuerdo, quiero comentarte que aquí también hay sitios activos, ¿ok? En el catalizador, los sitios activos se les llamaba S, mientras que para las enzimas se les va a llamar E. Esto es una diferencia muy importante. ¿Sabes por qué? Porque resulta ser que los reactantes, si tú te acuerdas, pues eran letras que se usaban en catálisis como A, B, C o D. No sé si tú recuerdas eso. En catálisis estamos hablando de A, B, C, etcétera. Pero ¿qué crees? Que en enzimas a los reactantes se les llama de otra manera. En general se les llama sustrato, ¿ok? Y al llamárseles sustrato, ¿con qué letra crees tú que los vamos a identificar? Exactamente, pues con la S de sustrato, ¿verdad? Esta S representa las sustancias que van a reaccionar. Entonces, si te das cuenta, en la ecuación que tenemos escrita aquí abajito, aquí tenemos que el sustrato nos va a formar productos, pero necesita de un catalizador. Y ese sustrato va a estar en presencia del catalizador llamado enzima y nos va a formar algo muy interesante. Mira, nos va a formar un complejo activado. ¿Te acuerdas que así lo poníamos para catálisis? Un puntito negro gordito en medio de dos letras significa que se formó un complejo. A ese complejo se le llama el complejo enzima-sustrato. La palabra sustrato a veces confunde porque sustrato parece ser que da la idea de dónde se depositan las cosas. Entonces, pues el sustrato en un catálisis heterogénea, pues es el catalizador, ¿verdad? Pero aquí en este caso no, esta nomenclatura es diferente para que tengas mucho cuidado. Lo que te quiero dar a entender con esto básicamente es un ojo con la nomenclatura. Nomenclatura, eso es importante. Bueno, entonces, ¿por qué funcionan las enzimas como catalizadores? Pues porque bajan la barrera de la energía de activación. ¿Ok? Observa que aquí el pico de la barrera de la energía de activación está más bajo. ¿Ok? Las enzimas son muy específicas. Hay, fíjate, es bien importante, una enzima por lo general cataliza un tipo de reacción. Entonces, si la reacción es de hidrogenación, pues habrá enzimas para hidrogenación, etcétera. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros
estamos estudiando los complejos de la enzima sustrato, los complejos de la enzima sustrato. ¿Cuáles dijimos que eran esos? ¿Te acuerdas? Exacto. Los complejos de la enzima sustrato. Cuando estamos viendo esos complejos de la enzima sustrato, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ujú. Que funcionan con algo que se conoce como el modelo de la llave con la cerradura. Eso quiere decir que esta forma que presenta la enzima es una forma donde encaja perfectamente el sustrato, ¿sí? Observa que aquí el sustrato ya está encajado y la reacción química se lleva a cabo de tal manera que el sustrato se desprende, en este caso, en dos productos. Y observa que el producto uno es un circulito que vendría siendo esta parte de arriba y el producto 2 es un diamantito que vendría siendo la parte de abajo. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ese es un modelo. Hay otro modelo que se llama el modelo del ajuste inducido. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos sitios activos. Esto es importante. Aquí son dos sitios activos y para que quepa esta molécula, los enlaces se tienen que deformar. Se siguen produciendo estos dos productos, pero si te fijas, aquí estamos hablando de dos sitios activos y acá arriba estamos hablando de un solo sitio activo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay 6 tipos principales de acciones para mecanismos de enzimas, ¿sí? Y si te fijas, todas las enzimas en español con el, valga la redundancia, con la terminación, terminan con la palabra asa, reductasa, transferasa, hidrolasa, isomerasa, liasa y ligasa. Si tú quieres saber más acerca de enzimas, te invitan a que sigas este sitio web. Muy bien, ahora entremos en materia con los mecanismos. Hay mecanismos de reacción igual que en catálisis, ¿ok? Entonces vamos a ver ya directamente el mecanismo de reacción. Mira, imagínate que vamos a trabajar con una enzima que es la ureasa y le vamos a llamar E. La sustancia llamada sustrato con la que va a reaccionar esta enzima se llama urea y la vamos a llamar S. Cuando se juntan estas dos, forman un complejo enzima-sustrato que dijimos que le vamos a llamar ES, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces observa por favor esta ecuación. Con la ecuación 713 nos damos cuenta que la urea se junta con la ureasa, tiene su constante de velocidad hacia la derecha para formar el complejo. ¿Cómo sabes que es el complejo? Pues porque tienes ese puntito ahí, ¿correcto? Entonces, este fue el primero de los mecanismos, la primera reacción del mecanismo. En segundo punto, tenemos que este complejo se regresa al sustrato con la enzima. Aquí está el complejo con su constante de velocidad, se regresa a la enzima con la urea. Y aquí viene la palabra más importante. En el tercer punto, la palabra o se regresa a soltar el sustrato o reacciona con otra cosa, en este caso agua, para dar productos y recuperar la enzima. ¿Te fijas? Aquí está en esta ecuación el complejo de la enzima con el sustrato, reacciona con algo más, tiene su constante de velocidad y nos regresa los productos. Los productos son amonio y dióxido de carbono y volvemos a recuperar el sustrato que es la enzima, la ureasa. ¿Sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta que este mecanismo se parece. Fíjate, esto es bien importante.
ojo, se parece al de catálisis heterogénea. ¿Te acuerdas? Donde teníamos adsorción, reacción superficial, desorción. En la catálisis heterogénea decíamos A se absorbe con S para dar A punto S y lo poníamos ya de una vez reversible, que serían esta y esta, por ejemplo. En la reacción superficial decíamos A punto S reacciona con otra cosa para darme un C punto S, por ejemplo. Y el C punto S se desorbe para soltar el producto C y regresarme el sustrato. ¿Sí? Aquí ese es el sólido en esto de catálisis heterogénea. Pero para enzimas, en enzimas, ese es reactante y E funciona como el sólido. ¿Va? Este cambio es bien importante para que no te me vayas a perder más adelante, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Pues sigamos adelante. Entonces, si nosotros utilizamos esta nomenclatura de ponerle letras en lugar de sustancias químicas, observa que hay una cosa muy práctica aquí, en donde los productos, si los englobamos como la suma de las dos sustancias, pues entonces el mecanismo queda muy sencillo. La sustancia que reacciona se pega con la enzima para dar el complejo activo que de manera reversible puede volver a soltar la enzima. O bien, el complejo activo reacciona con otra sustancia más con su constante de velocidad para darte los productos y la enzima. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa aquí si nosotros tenemos aquí el mecanismo? ¿Qué hacíamos antes en catálisis? Esto es el mecanismo que tiene ecuaciones. Ajá. ¿Te acuerdas qué tipo de ecuaciones son? Ajá, son ecuaciones químicas. Muy bien. Pero entonces ahora viene el modelo. Los modelos tienen, es que te lo voy a poner en otro color, como para, no, para estar marcando que es importante que notemos que hubo un cambio de pasito. El modelo, ¿qué tipo de ecuaciones tiene? ¿Te acuerdas? Aquí las estamos viendo en pantalla. Claro. Identificar que estas ecuaciones son matemáticas. ¿Sí? Mecanismo, modelo, ecuaciones químicas, ecuaciones matemáticas. ¿Cómo sacamos esta ecuación, la 716? Si tú te acuerdas, esta tiene la forma que dice, es una constante por concentración del reactante elevado a una potencia. ¿Sí? La concentración del reactante 1 con la del 2 elevada a otra potencia. Aquí una cosa muy importante que tenemos que suponer que son reacciones elementales. Cada una de estas, esta y esta y esta, suponer que esas reacciones son elementales. Ya cuando saquemos la reacción global de todo el mecanismo, nos vamos a dar cuenta que no es elemental, pero cada paso hay que suponer lo que es elemental, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que siguen la ley de la potencia, donde la ley de la potencia nos dice que R es igual a K por el producto de concentraciones de reactantes elevados a la N. ¿Cuántos reactantes? Pues desde I igual a 1 hasta I igual a Z, los que haya, no importa. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros queremos hacer cálculos de ingeniería,
Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y de manera muy importante es que a nosotros nos interesa la velocidad de desaparición neta del sustrato. Esto es lo que me va a permitir hacer cálculos de ingeniería. Esto es para calcular cosas de ingeniería. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdes, vamos a aprovechar un poquito. Y normalmente nosotros tenemos un reactor y entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo tengo una conversión del 90%? Esa es la pregunta, ¿sí? Y si tú te acuerdas, la fórmula de tiempo involucra casi siempre una integral, ¿va? Que aquí tiene una derivada de algo, tiene varias cosas, pero aquí involucra la velocidad de desaparición del reactante A. ¿Te acuerdas de eso? Esto equivale a la velocidad de desaparición del sustrato. Esto es lo que al final de cuentas nos interesa. Si tenemos un reactor con enzimas, queremos saber en cuánto tiempo lo tenemos que dejar trabajar para llegar a la conversión deseada. Entonces, esta, haz de cuenta que esto es nuestro objetivo. Esto es lo que nosotros queremos obtener. El propósito de este tema es obtener la ecuación matemática. Y no solo la ecuación matemática, algo muy importante, en términos que se puedan medir. Si no se pueden medir, no nos sirve. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros volteamos a ver en el mecanismo de aquí arriba, en dónde está la desaparición del sustrato, pues entonces lo que hacemos nosotros es voltear a ver en qué ecuaciones está participando el sustrato. Mira, el sustrato aparece aquí, ¿te fijas? En la 1. Y en la ecuación 2, aquí en la ecuación 2 también aparece el sustrato, ¿de acuerdo? Desaparece aquí y aparece acá. Y abusado con los signos, ¿ok? Fíjate bien, como estamos diciendo que queremos la ley de desaparición del sustrato, entonces cuando tú ves que está en la ecuación, perdón, cuando tú ves que el sustrato es un reactante y desaparece, aquí tenemos este signo negativo, ¿correcto? Pero en esta ecuación de aquí, aquí está apareciendo. Entonces, como está apareciendo, ahora el reactante es este. Y al estar apareciendo, en primer lugar tienes un signo positivo y tienes el reactante. A veces se confunde uno porque dices, bueno, yo quiero ver el sustrato. Si estoy buscando velocidad de desaparición del sustrato, ¿por qué aquí no me aparece el sustrato? Porque aquí aparece el complejo. Ah, pues eso sucede porque en esta ecuación, que es la 2, el reactante es el complejo. Y otra cosa muy importante es que te fijes en los signos. Ahora nos están diciendo el negativo de RS, o sea, la velocidad de desaparición. Si aquí tengo R1S es igual a un menos, si me están pidiendo menos RS, pues esta K negativa ahora se pone positiva. Este es otro detallito donde tenemos que tener cuidado. Ahora, si nos vamos a la R2S, la tenemos escrita aquí en positivo y esta acá es positiva, pero como me la están pidiendo en negativo, pues entonces ahora la K va en negativo. A lo mejor te conviene parar el video y reflexionar en esto que te digo y lo vuelves a ver. Y si por alguna razón sigues sin entenderle, pues entonces me preguntas, ¿de acuerdo? ¿Por qué no aparece en la ecuación 19?
que es la desaparición, la velocidad de desaparición del sustrato, ¿por qué no aparece la concentración del sustrato en la recta? ¿Por qué no aparece K3? Básicamente eso creo que eso es lo que uno se preguntaría. Ajijo, ¿y qué pasó con K3? K3 aquí está, pero si te fijas, si nos vamos a K3, hay que venirnos a la reacción donde está K3. El sustrato no está presente en esta reacción. Por eso es que no lo vemos aquí, porque nuestro foco se encuentra en la velocidad de desaparición del sustrato. ¿Ok? Bueno. Pues ya la tenemos lista. El problema es que nosotros no podemos medir la concentración del sustrato del complejo enzima-sustrato. No podemos. Entonces, cuando no podemos hacer eso, hay que usar hipótesis de estado pseudoestacionario. Y para eso necesitamos la velocidad neta del complejo enzima-sustrato. Entonces, si tú te acuerdas, para sacar velocidades netas, lo que hacemos es, en la primera reacción, ¿se encuentra el complejo enzima sustrato? Sí, aquí está. Entonces tengo que sacar esta velocidad. La velocidad de esta reacción, trata de hacerla en tu cuaderno, detén el video. Ok, muy bien. Escríbela en tu cuaderno. Ok, espero que estemos de regreso porque detuviste el video. Ahora, en esta ecuación se encuentra el complejo enzima sustrato. Sí, aquí está. Entonces hay que sacar la ecuación. ¿Cuál ecuación? La ecuación matemática de la ley de la potencia, que te dice que la velocidad de esta reacción es igual a la constante que multiplica a la concentración de los reactantes elevada a la potencia que corresponde al coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Muy bien. Detén el video y trata de sacar la ley de la velocidad de la reacción para esta tercera reacción. Pausa. Continuamos. La ley de esta reacción, la ley de velocidad de esta reacción se escribe igual. Esta constante por la multiplicación de esta concentración de reactante elevada a este coeficiente, que es 1, que multiplica a esta concentración de este reactante por elevada al coeficiente estequiométrico, que también es 1. Ok. Vamos a ver si lo que tú escribiste es correcto. Aquí está. Aparecen las tres reacciones, 1, 2, 3. Pero ahora fíjate muy bien en los signos, ¿ok? Queremos la velocidad neta. Cuando escribimos la velocidad neta, dijimos que íbamos a dejar los signos negativos cuando aparezcan todos del lado derecho. Entonces, nos tenemos que fijar, a ver, en la velocidad, en la reacción número 1, ¿aparece o desaparece? No, pues que aparece. Entonces, en la 1 tiene que ir positivo y luego vienes y checas. Así, miren, la 1 está positivo y luego nos regresamos. En la 2, ¿aparece o desaparece? No, pues es reactante, desaparece. El signo tiene que ser negativo. Entonces, nos regresamos. Así, mira, aquí está el signo negativo. Ahora va para atrás. En la reacción número 3, ¿aparece o desaparece? Ah, mira, desaparece porque es un reactante. ¿Qué signo va? Negativo. Muy bien. Entonces nos venimos para acá y nos damos cuenta que el signo es negativo. Entonces, cuando aplicamos la hipótesis del estado pseudoestacionario, la clave está en que esa velocidad neta la igualamos a 0. ¿Para qué? Para poder despejar exactamente, ese complejo. ¿Dónde voy a usar este complejo? Pues lo voy a usar aquí arriba. ¿Dónde es arriba? Me vas a decir tú, Chumi bebé. Bueno, pues en cuanto lo encuentre. Ah, pues lo vamos a usar aquí, ¿te fijas? Porque esta es nuestra ecuación, este es el objetivo. Quedamos, aquí está, aquí lo voy a poner para que no se me olvide. Este es nuestro objetivo, la ecuación 719. Entonces, como en la 719 está una concentración que no podemos medir, la ecuación que acabamos de encontrar la ponemos aquí en la 719. Mira, es lo que te comentan en tu libro. Esta la pones en la 19 y te va a dar esta ecuación que vemos aquí. Hay que simplificar y entonces te quedas con una ecuación súper útil, súper importante, que si te fijas, vámonos por partes. Esta ecuación es la que yo necesito
Pues fíjate que todavía no. ¿Por qué? Porque hay una cantidad que no podemos medir y es la concentración de enzima libre. ¿Por qué no podemos medir la concentración de enzima libre? Porque esa concentración de enzima libre cambia con el tiempo. Te voy a explicar por qué. Cuando tú tienes una gráfica de cómo cambia tu reactante S con el tiempo, casi siempre empiezas al principio y vas bajando, ¿sí? Pero el reactante S se consume en la reacción 1 y también aparece en la reacción 2. Entonces es como que un sube y baja, ¿verdad? Bueno, entonces, si eso está cambiando con el tiempo, observa por favor que, pues sí era lo que te quería decir, que al estar cambiando el reactante S, pues la enzima también está asociada con esos cambios. ¿Te fijas? La enzima y S son como una parejita de sustancias que van juntas. Entonces, si cambia S, va a cambiar la enzima. Por lo tanto, en esta gráfica que tenemos aquí, tú te darías cuenta que muy probablemente a la enzima le pudiera estar pasando lo mismo. Entonces, esa es una cosa que no conocemos. Entonces, como nosotros no conocemos, ¿por qué no la conocemos? Mira, aquí nos explican, porque no podemos medir la concentración de la enzima que está libre, unbound, quiere decir libre, ¿sí? Pero sí podemos medir la concentración total de la enzima. Eso sí se puede. Si nos regresamos al dibujito fíjate, en este dibujito, cuando se llevan a cabo las reacciones, pues tú te vas a dar cuenta que aquí hay reacción, aquí hay reacción, acá hay reacción, por ejemplo, ¿no? Y luego pasa el tiempo y resulta que hubo más sitios de reacción y luego pasa el tiempo y luego resulta que hay menos. Entonces, esto siempre está cambiando. Entonces, yo no puedo medir las zonas en rojo, pero lo que sí puedo medir antes de que haya una reacción química es las zonas en blanco. Todas estas, todas las que sí puedo medir, sí se pueden medir la E total, que es igual toda, todo. Ay, hoy nomás que estoy haciendo criatura. Ve nomás, sí se puede medir todas las bolitas blancas. Pero ojo, el énfasis es en todas, ¿ok? No se puede medir bolitas blancas y bolitas rojas. Cuando hay bolitas rojas, no se puede medir, ¿sí? Cuando no hay bolitas rojas, hay puras blancas y todas las blancas sí se pueden medir. Entonces, este dato es importante porque sabes una cosa, con este dato tú vas a poder encontrar algo que se llama balance de sitios. ¿Te acuerdas que en catálisis hay balance de sitios? Por ejemplo, en catálisis heterogénea, decíamos, la concentración de sitios totales es igual a la concentración de sitios vacíos más la concentración de A absorbido más la concentración de B absorbido. ¿Te acuerdas? Esto es en catálisis, todo esto. Bueno, ¿qué pasa en enzimas? Para las enzimas también se hace
balance de concentración total de enzima. ¿Sí? La concentración total de enzima es la libre más la ocupada. ¿De acuerdo? Entonces, algebraicamente te dicen, bueno, ¿qué tal si sustituyes el complejo enzima activado aquí? Y este es un truco de álgebra. Aquí te lo voy a marcar para que te acuerdes. Truco de álgebra. Este es un truco de álgebra. Sustituir el complejo en la ecuación del balance de sitios totales en la enzima. Eso te va a ayudar mucho. Y entonces despejas para E. Al despejar para E, tú ya terminas con una ecuación que tiene cantidades que sí se miden. Mira, la concentración total de enzimas sí se mide, la concentración de agua sí se mide y la concentración del sustrato, que en este caso es la urea, sí se mide. ¿Ok? Entonces, sustituyes E en la ecuación 722. Ay Dios, pues ¿cuál era? Esta que te puse aquí. Esta E que no se puede medir en esta ecuación nos deja la ecuación inútil, pero esta E ya la tienes aquí abajo. Y como ya la tienes aquí abajo, esta E, pues simplemente la sustituyes y ya te queda ahora sí la forma final de la ecuación. ¡Tada! ¿De acuerdo? Entonces, vamos a detener aquí el video y en el siguiente video te explico qué es esto de la ecuación de Michaelis-Menten. ¿De acuerdo? Va. Gracias.